Ya. Comienza tú porque yo no sé hacer esta parte. Hay que hablar un poco. Eso es un podcast. Los podcasts son. Sí, pero hay que hacer una presentación. Es escuchar a gente conversando. Es lo mismo. Bueno, hola. Ahora en este podcast sí tenemos nombre y volvemos con Qué Intenso. Decidimos ponerle eso porque somos personas muy intensas. Sí, pues tenemos nombre ahora. Así que estamos muy felices. Nos atrasamos una semanita porque, bueno, de hecho, eso nos dio el pie para el tema del día de hoy. Estamos hasta el pico. Queríamos conversar de un tema que fuese como contingente. Y era, bueno, lo vamos a dejar ahí por si acaso lo retomamos para no hacernos spoilers. Pero nos dimos cuenta que nuestra contingencia, ayer cuando nos juntamos a ver hacer la pauta, era que estábamos hasta el hoyo, que habíamos tenido como semanas de mierda, y que era muy probable de que la mayoría de la gente a nuestro alrededor estuviera en la misma. Entonces empezamos como que conversando y llenándonos de juguito de odio, nos preguntamos si bueno, en verdad estaremos en el lugar malo. ¿Habremos llegado al lugar malo? Ese es el debate del día de hoy. Pues no nos traemos tanta política en sí, estamos con problemas existenciales. Y para complementar un poco igual, porque igual nos atrasamos una semana y todo, también nosotros predijimos de alguna forma en la primera ocasión que probablemente no iba a haber ninguna noticia relevante para esta fecha. Y efectivamente no ha cambiado mucho el panorama. O sea, solamente han aumentado los casos de contaminados, de contagiados, pero estamos mismo. El gobierno igual inoperante, no. El mundo está detenido básicamente. O sea, es que claro, como que no ha cambiado el contexto general del mundo, pero sí han pasado cosas. De hecho, yo quería mucho comentar hace ya nuestra pequeña parte de actualidad, cuando echaron a la Seremi de Salud de la región metropolitana. Esto es un cuento que a nadie le importa, pero a mí me resulta muy chistoso, porque echaron a la Rosita Yarza y como que dos cosas. Uno, parece que a la señora la echaron como en el día de su cumpleaños, así como le anunciaron que la estaban sacando del puesto. Y dos, la señora se picó en mala y fue a todos los matinales a hablar como ella había intentado hacer su trabajo y proteger a la población y que el gobierno se lo había negado y porque básicamente por eso le habían sacado el cargo. Me pareció muy chistoso que llegara al matinal a comentar esa weá. Me parece como igual un reflejo de la mierda en la que estamos, pero no es de lo que vamos a hablar hoy día. No es el tema. Aunque solo quiero hacer la acotación de que es muy chistoso de que en Chile cada vez que se necesita un profesional o experto en algo llaman a un ingeniero comercial. Y eso. Porque creo que no su secretario es un ingeniero comercial, ¿no? O una ingeniera comercial. Sí. Y que también ha sido como una de las cosas que se han hablado caleta en esta última semana. Porque Barça, pero siempre viene a salvar el mundo un ingeniero comercial acá en Chile. Como que es lo único que hay. Como que cualquier otro experto no vale. No tiene que ser ingeniero comercial. Yo creo que para este gobierno. Sí. No, pero igual en general, en todos los gobiernos siempre hay como muchos ingenieros comerciales. Es que hay muchos ingenieros comerciales en Chile. Ya, pero volviendo a lo nuestro, porque lo personal también es político, bueno, creemos que estamos en el mal lugar. ¿Por qué creemos que estamos en el mal lugar? ¿O qué es el lugar malo? Sí, contextualicemos. Bueno, en este tiempo de cuarentena uno tiene mucho tiempo para ver series. Y yo me topé con una serie que el Ale también la vio, no cachamos después que la hayamos visto los dos entera, que se llama The Bad Place. No, The Good Place. The Good Place. Sí. Y El Buen Lugar en español. Y puta, la trama es buenísima. Te genera un montón como de... Te muestra en realidad nuestra como... Ahí explícalo tú, Ale, mejor. Ya, yo voy a hacer spoilers porque esta serie ya incluso terminó y a esta altura como que me vale vergas. Pero The Good Place lo que es una serie en donde cuando los protagonistas llegan a un lugar después de morir y les dicen como felicitaciones, llegaste al lugar bueno. Resulta que la muerte se divide en la gente que va al lugar malo y la gente que va al lugar bueno. Y estos weones así como, bacán, llegué al lugar bueno. Y se dan cuenta de a poco de que el lugar bueno en verdad era el mal lugar y que los buenos nunca habían llegado al lugar bueno y que en verdad
habían sido malas personas, entre comillas. El tema es que la serie es una serie profundamente filosófica y se dan un par de vueltas y descubren que que nuestro modo de vida actual es tan complejo que tú ya no podías evaluar a las personas como, no sé, si compras flores es buena, pero en verdad en nuestra vida cotidiana si compráis flores depende de dónde las compraste, el agricultor, cómo era esa persona, qué vaya a hacer con las flores, ¿cachai? Nuestro modo de vida es demasiado complejo en cuanto a todas nuestras decisiones. Porque eso es relevante, porque el sistema como de medición ético que tenía este más allá ficticio de la serie era muy estricto, era como muy del estereotipo de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, de hecho, el cielo es ridículamente bueno, es tan bueno que llega a ser una mierda de fome. Y el lugar malo es literalmente te torturan de una forma muy fea. Pero en la serie, como que uno de los principales personajes, que es como un demonio que se hace pasar por ángel, y él inventa todo como este mundo bonito, y como que los protagonistas creen que llegan al lugar bueno, como dijo la Ale, pero al final lo estuvieron torturando como muchas veces. De hecho, creo como que se reinicia la tortura como 300 veces, una wea así, ¿o no? Claro, y era una tortura como demasiado psicológica. Onda, una mina que sabía que notablemente ella era una mala persona y que había sido una mala persona, estaba en el buen lugar y ella sabía que estaba por error en ese lugar. Y esa weá es una tortura constante porque, ¿cachai? Que sabéis que te van a descubrir. Igual empezaban a pasar cosas y era entretenida. Es bien entretenida la serie. A mí lo que me gusta mucho es que, como te mencioné a ti en algún momento, que es una serie súper filosófica, es súper profunda, pero no es pretenciosa y es súper tragable. Porque es para cagarse la risa igual. El tema es que al final los jóvenes como que terminan reinventando este modo de evaluar a la gente si va al buen lugar o al mal lugar, y no les vamos a hacer spoilers, y también terminan como reinventando el buen lugar. El tema es que nosotros nos pasamos en esta primera experiencia de creíamos que estábamos en el buen lugar, que lo estábamos pasando bien, pero de repente el mundo se empezó a ir a la chucha, el mundo a nuestro alrededor se empezó a ir a la chucha, la gente que a nuestro alrededor se empezó a ir a la cresta, y nosotros mismos también estuvimos pasando esta última, yo por lo menos 2 semanas, 1 semana y media, como el hoyo. Para coronarlo, hoy día se tapó mi baño y empezó a salir agua de popis por el departamento y manchó mi pieza. Me tuve que venir a la casa de mi pololo, así que estoy como hasta el hoyo. Literal. Más o menos literal. Sí, una desgracia. Y sí, pues, o sea, este encierro igual de alguna forma no se ha transformado en nuestro pequeño infierno personal. Porque, bueno, primero el tema de la gente que está conviviendo como con su familia o qué sé yo, y ahí se empiezan a generar los roces con su, no sé, en mi caso yo con un roommate, ¿cachai? Y pasa que, claro, en la cotidianidad uno se lleva bien con la gente que quiere porque todo bien, pero de repente los roces de, no sé, desde lavar la loza a la personalidad, de repente uno despierta y está con la weá, el otro no, y ay, todo es complicado. Eso por un lado. Y segundo, que el panorama en general de todo lo que está pasando ahora es súper deprimente igual. Chivo. Y es cuático porque siento que como que a distintos niveles el panorama externo nos ha hecho tener que pasar un poquito como por este infierno personal, ¿cachai? Porque el hecho de que, no sé, pues tengáis que pasar tanto tiempo con la gente que vive contigo, cosa que uno debería tener más bien normalizado, de darte cuenta que a veces, bueno, de repente te caen como el hoyo, ¿cachai? o en verdad, no sé, te caen súper bien, y esto lo estamos diciendo nosotros que somos gente que en verdad tampoco tenemos grandes problemas, o sea, igual de filo, pero no sé, me imagino como las personas que están en cuarentena con algo que se ha hablado mucho con sus agresores y cosas así, debe ser como horrible. Y más encima que está la amenaza constante de que te vaya a quedar sin pega, está la amenaza constante de que no vaya a poder salir, y esa weá ya todos nos tiene como medio crazy. Caché que hoy día, hace un ratito, leí como un estudio de Harvard, pico, y decían como que la cuarentena, si seguía como en estas condiciones, iba a durar hasta el 2022. Conche tu pico. Sí, igual lo escuché y
Y lo peor de todo es que suena súper posible, weón. Sí, yo como que igual me lo imagino. No es como una amenaza o en el peor de los casos, es como uno de los escenarios y de hecho dentro del top 10 de lo más posible. Y es heavy, porque, bueno, por todo lo que estamos hablando y porque también recién ha pasado un mes, weón. O sea, si estamos hablando de más de un año en esa parada, no sé si vamos a estar más de un año encerrados, pero por lo menos hace varios meses. Y ya nos tiene a todos colapsados de alguna forma. Y respecto a lo que tú decías antes, claro, pues súper distinto estar en cuarentena, depende de, digamos, tu posición socioeconómica. Igual eso influye muchísimo. Porque claro, nosotros de alguna forma estamos más acomodados, ¿cachai? Tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos, pero ponte tú vivir en una casa, no sé, de 10x10, en una... No, eso no es casa, como con estas cosas del gobierno. Las chiquititas, como los mini departamentos de ahora, son como de 25 metros cuadrados en promedio. Sí, pues. Y no sé, o sea, aparte de que puedes estar como conviviendo con tu propio agresor o con familia con la que no te llevas bien, ¿cachai? O todas esas cosas. O sea, son un montón de factores los que están influyendo ahí, en los que están empezando como a calar bien hondo en la salud mental de todo el mundo. De hecho, se habla mucho de que los niveles como de alcoholismo, drogadicción y todas esas weas como que van a empezar a dispararse también. Sobre todo en Chile, que tenemos como el índice más alto de todo, como de alcoholismo, de consumo de sustancias, etcétera. Entonces, por todo esto, nuestra teoría es esa. Estamos en el lugar malo. Los que no vieron la serie van a entender bien la referencia. Los que no, véanla. No, además que tienen tiempo para verla. Y es una serie entretenida igual. Así que véanla, pero sí. Y el final es súper bonito. Bueno, es peludo y esperanzador. Sí, y los personajes son adorables. Me encanta el chino. Ya voy, ya. No me acuerdo cómo se llama. Ah, Janet también es bacán. No, y la mina que está como en el lugar del medio. Yo soy ella. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es bacán. Sí, hay un lugar, hay un middle place. Es como una buena que fue extremadamente mala en su vida, pero murió haciendo algo muy bueno. Y la dejaron ahí, está sola. Y nada, pues está como nosotros, de hecho. En bola estamos en el lugar del medio. Sí, pues. Sí, igual sí. Sí, porque está encerrada, está sola. No está sufriendo, pero está sola consigo misma, que igual es como una especie de sufrimiento. Todos sabemos que todo lo eterno en algún momento se vuelve un infierno. Sí, pues. De hecho, ese es el punto. Vean la serie. Es el punto de la serie. Esa es una frase de Capusotto y yo lo encuentro maravillosa. En Violencia Rivas, que todo lo eterno en algún momento se hace un infierno, cuando Violencia va al cielo y mata a Dios. Ah, puta, sí, también les recomendamos. Bueno, estamos saltando la parte de las recomendaciones, pero se nos va a olvidar después. Eso igual es muy divertido. ¿Cómo se llama? Charlie Capusotto. Sí. Pero no, ¿cuál es el nombre? Ah, qué sé yo, no sé. No. Ah, bueno, va a ir a buscar Capusotto. Buscan Capusotto, es un argentino muy bacán. Sí, ese sketch. Igual son medios pasados para la punta considerando la época de ahora. Sí, y hay gente que es como media sensible, que no lo digo como algo malo, pero por ejemplo yo igual tengo un humor muy sarcástico y que si lo aíslo de weas, de como de la época, igual me da risa, hay cosas que ya no tanto. Pero filo, igual ayer cuando estábamos conversando con el Fabián sobre lo paloyo que estábamos, y pico, intentamos hacer nuestra pauta y nos dimos cuenta de que en verdad el mundo ya era malo antes de la cuarentena y que había mucha gente sufriendo de formas como horripilantes antes de la cuarentena. Y empezamos a tener una discusión como súper intensa en ese sentido respecto a weas que de repente se nos hacen un poco inverosímiles porque vivimos en un contexto que las vuelve tabú, ¿cachai? Por ejemplo, hablábamos, no sé cómo llegamos a este tema, pero hablábamos del tema de la pedofilia y de cómo existe como ya desde... porque nos fuimos en las conspiraciones. Sí, por ahí parte todo. Sí, hay como teorías conspiracionales que no sabemos si son tan conspiracionales, pero que hablan de que muchas personas de mucho poder en Estados Unidos principalmente tienen redes de pedofilia y que ocupan un lenguaje particular para eso, y hay gente como que lo ha analizado, pero siempre es como de este lado de
como de lo culturalmente oculto, pero nadie se lo toma en serio, ¿cachai? De hecho, una de esas personas es como los videos de Dross. Hay un video sobre eso. Y alguien, no sé si fue el mismo Dross o fue alguien más que hizo como un análisis de la canción de Justin Bieber, ya, que hablaba respecto a lo mismo. Y que ocupaba como la misma simbología que había descrito Dross y que han descrito otras personas. Claro, lo que pasa es que nosotros nos fuimos en ese rollo que igual, claro, Rosa lo conspiranoico, Rosa lo salfatesco, pero nos dimos la siguiente vuelta. O sea, como dijo la Ley, el mundo ya era una mierda antes de que todo esto pasara. Y como que no solamente por el tema de la pedofilia, que sí es el tema en que queremos llegar, pero es cosa de pensar en la cantidad de guerras que financian como la economía mundial actualmente, la cantidad como de países pobres que son explotados, ¿cachai? De, no sé, los niños y las mujeres en trabajos precarios, que esclavizantes, para que nosotros como occidentales podamos tener nuestras comodidades del 2020. ¿Cachai? Y de ahí se me vienen a la cabeza como dos cosas. Una, este tema de la pedofilia en Estados Unidos, como que lo habíamos hablado una vez, y tú mencionaste algo que a mí me hizo demasiado sentido hasta el día de hoy. Como, no me sorprende que estas personas puedan llegar a hacer algo así, porque en verdad son personas que han inventado guerras en países enteros, destruyendo países enteros, obligando a migrar a una población solamente por petróleo. ¿Cachai? Entonces quiere decir que el respeto a la vida, es que el respeto a la vida humana, los derechos humanos son igual algo súper volátil, en verdad, en la realidad pura, ¿cachai? Que es algo que nosotros como personas que vivimos en un país ya tercermundista, pero no sé, los jaguares de Latinoamérica. En vías de desarrollo. Un país no, pero como que lo vemos muy lejano, ¿cachai? Pero son weas que pasan y son decisiones de personas, ¿cachai? Y por lo mismo, como que tampoco podría llegar a sorprenderme, por lo menos en lo personal, tanto que fuesen reales. Y ahí tú ponías un ejemplo muy claro de la iglesia. Claro, o sea, es que no necesitamos mayores pruebas como para dimensionar el nivel de, no sé si maldad, porque como que siento que hasta suena como eufemismo, decir como el nivel de maldad del mundo, ¿cachai? Porque como que todo, no sé, es como medio caricaturizante, pero el sin respeto, como tú decías, a la vida varía mucho del nivel de poder que haya desde donde venga esa violación a los derechos, a la, qué sé yo, a la condición humana como tal, ¿cachai? Y claro, el mayor ejemplo que hemos visto en la iglesia. Y eso se cruza con la idea que, justo lo que conversábamos ayer, de que cuando uno se pone a pensar, no sé, de que por ejemplo es posible que en Hollywood haya una red de prostitución gigante a la que acceden los poderosos, tanto políticos como del mundo de entretenimiento en Estados Unidos y en Occidente en general. No es tan descabellado si te pones a pensar el hecho de que la principal institución de la moral del mundo occidental es el principal centro de pedofilia y toda esta mierda que se va descubriendo. Y lo peor de todo es que como sociedad lo tomamos súper bien, porque ya nos indignamos, pero un par de tweets y era. Y dejamos que el gobierno le deje la justicia como en manos de la justicia divina, no sé, eclesiástica. Entonces, claro, uno dice, no es culpa de nosotros como personas, pero sí es culpa de nosotros como sociedad por normalizarlo, porque lo estamos normalizando. Porque de hecho es hasta broma. O sea, los comediantes dicen, sí, los curitas, y ya se pegan el chiste como de que son pedófilos. Y nos da risa. Porque es tan indignante la weá, pero al final del día no debería ser chistoso por ningún motivo. ¿Cachai? Y eso se presta para que, por ejemplo, cuando decimos que, no sé, que en Hollywood pasa esta weá también, al tiro el conspiranoico, el salfate, y lo agarramos por huevo. Y por eso veníamos diciendo que el desinterés por la vida está tan ahí, está tan presente, y lo ignoramos tanto que en realidad mucho no ha cambiado. De hecho, hasta la cuarentena podríamos decir que ha sido de cierta forma positiva en ciertos aspectos, como el tema de lo ecológico, qué sé yo. Pero en el día al día siempre hemos vivido en la mierda. Solo que ahora nos estamos dando cuenta porque tenemos tiempo para darnos cuenta. Tiempo,
como que igual nuestro mayor medio de entretención es el teléfono, está hiperconectado, entonces como que hay cosas que no podéis ignorar tan fácilmente, ¿cachai? Pero es que, y creo que ese es mi punto de entrada, que es el tema de ignorar cosas, porque yo siento que en el fondo igual nosotros sabemos de muchas cosas, o sea, bueno, todos, la gente de mi edad hacia abajo, y ya harto más, no sé, desde los 30, 35, conocemos la Deep Web y sabemos lo que hay en la Deep Web. Y eso, la Deep Web, bueno, a mí me han hablado de ella desde que soy muy chica, quiere decir que es algo que está ocurriendo hace demasiado tiempo y sigue ocurriendo. ¿Y por qué? Y ahí es como cuando entré a la reflexión de ¿por qué esto no para? Y volvemos a llegar al punto que mencionaba, y es que hasta cierto modo este flagelo al humano, al respeto por la humanidad, es lo que en cierto modo mantiene al resto de la humanidad. Porque ¿quiénes son las personas? Quizá aquí ya me estoy como pegando un carril, pero ha tendido a pasar de que cuando ocurren estas faltas de respeto tan grandes a las, como, no sé, los derechos humanos, cosas así, son por entes de mucho poder, ¿cachai? Una guerra que ya es una wea terrible puede ser iniciada solo por petróleo, y es porque es iniciada por el presidente del país más poderoso del mundo, ¿cachai? Y por eso simplemente es avalada. Lo mismo ocurrió en el caso de la pedofilia con la iglesia. La iglesia en algún momento tuvo demasiado poder. Entonces, ¿qué pasa? Que se podía, si bien no era conocido, habían redes de protección que sí permitían que esto ocurriera, ¿cachai? Porque habían redes de protección. Políticos y otras personas siempre han sabido, ¿cachai? Y en el resto de los casos sigue ocurriendo. Ayer, este podcast es como mucho una pequeña compilación de lo que hablamos ayer. Pero no sé, pues hay cosas que son bien cotidianas para nosotros y que ignoramos, y que también pueden llegar a ser como, no sé cómo decir, como pasar a llevar tanto lo que creemos como que debiese ser la sociedad. Pero por ejemplo el tema de la gente en situación de calle o los campamentos, que son personas que solamente buscan un lugar para vivir, y en año 2020, pleno siglo XXI, tienen piso de tierra y no hay alcantarillado, pues, ¿cachai? Y son situaciones que tú podés conocer recorriendo Santiago, perdiéndote un rato en micro. Exacto, no hay que viajar a Somalia para cachar una premisa que ayer conversábamos también. Sorry, pero es que realmente la conversación de ayer inspiró lo de hoy día. Bueno, nos llenamos de juguito, como que vaciamos el juguito de odio y nos llenamos de nuevo. Después igual lo volvimos a vaciar. Los juguitos de odio. Bueno, una de las cosas que me concluíamos ayer es que porque uno se pregunta, dale, igual es cierto que prácticamente durante toda la existencia de la humanidad el poder ha estado como ligado a aguas turbias. Onda, desde los romanos hasta la fecha, siempre los reyes, los emperadores, los políticos ahora, o la gente poderosa como famosos o buenos con plata o empresarios, están ligados siempre a aguas turbias. Algunas más que otras, pero siempre en algún momento del año aparece alguna noticia de que tal hueón millonario está denunciado por, no sé, por tráfico de pornografía infantil, por tráfico de trata de blancas, que si pura hueá brígida. Entonces pasa. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué se tolera? ¿Por qué esta relación tan cercana entre el poder y la turbiedad de la mente humana? Porque mantiene la economía del mundo. Creemos que mantiene la economía del mundo. Que el capitalismo de alguna forma necesita marginados, necesita gente pisoteada para funcionar. Tienen que haber sacrificios humanos, así tal cual, para que el capitalismo pueda funcionar. Y eso no solamente como a nivel de, no sé, de ministros o presidentes o alcaldes, no, del ciudadano común y corriente, tú, yo, cualquiera. El simple hecho de estar como con un computador en la mano, o con acceso a internet, o con, no sé, ropa comprada en alguna tienda, qué sé yo, comida, todo el capitalismo es una cadena de producción y servicios. Y toda esa cadena es un pisoteo constante del más fuerte al más débil.
y para que podamos tener nuestras comodidades, mucha gente muere en países asiáticos, muchos niños son explotados en países africanos y suma y sigue. O como en la industria, o lo que tú decías, en la industria como de los cosméticos o de la prueba en animales y en personas, que también debe seguir ocurriendo. Eso mismo iba a mencionar. No es solamente un pisoteo constante a otros humanos, sino que también implica, el capitalismo en sí implica constantemente estar en una lucha constante contra humanos, animales y elementos de la naturaleza, ¿cachai? Que estemos en una crisis ambiental por un cambio climático progresivo no es sorpresa y se viene mencionando hace muchos años y que tiene que ver con nuestra forma de producción. Ahora con el coronavirus y con el tema de que han bajado las emisiones de carbono, han aparecido como muchos weones como diciendo como vieron si el problema era la raza y la wea, y como esta especie de como de fascista medioambiental, ¿cachai? Como alegrado de que la gente muriera porque ayuda al medio ambiente, viene como a coronar la idea que yo planteé en el primer capítulo, pero que creo que es como una de mis ideas de vida en este momento, que es que nos parece tan inverosímil que termine el capitalismo que preferimos la extinción humana a el fin de este sistema. Me parece muy cuático. Y sí, pues con respecto a lo que hablábamos, por ejemplo, otro ejemplo súper simple de cómo para tener cualquier wea se pisotean un montón de seres que se jerarquizaron más abajo, es que yo hace mucho tiempo ocupo cosas cruelty free y tratando de ocupar weas a mano y cosas, y me compré un lindo desodorante natural, como en una feria artesanal, pero ya, me encantó el desodorante, era pulento y la wea es que se me acabó y no encontraba el nombre de la mina. Entonces dije, ya pico, voy a crear el mío. Empecé a buscar como recetas en internet y cosas así. Y fui mi propio animal experimental de mi propio desodorante durante un par de meses. Hasta que, algunos me funcionaban, otros no, bla, bla, bla. Y uno en particular, que le eché weas muy inertes, era como bicarbonato, un tipo de arcilla que es como para la cara, y aceite de coco, me quemó químicamente la axila. Paloyo, y sufrí mucho durante días. De hecho se me cayó como la piel, fue como bien asqueroso. Y dije como, weón, qué mierda, onda, acabo de ocupar cosas que son casi inertes por sí solas y me acaban de hacer mucho daño. Y no me imaginé como lo que le hacían a los animales en las pruebas de cosmética, po. En ese momento cuando estaban testeando el ácido hialurónico, que es ácido, y lo testean en conejitos, conchetumare, ¿cachai? Y esas son formas de pasar a llevar a otros. Para mí, bueno, yo tengo como esta percepción de que los humanos y animales no hay gran diferencia. Es como una forma de pasar a llevar a otros que tiene que ver con sostener nuevamente la economía, porque es más barato, ¿cachai? Al final de cuentas es eso lo que haces, como que valorizáis humanos, valorizáis animales, valorizáis todo. Valorizaste todo. Y dentro de eso es lo más barato, es lo que te sirve para poder subir. Y cuando uno, porque lamentablemente también, y creo que también es culpa del capitalismo, sí, en este programa le echamos la culpa al capitalismo de todo. Me siento como ese meme, así como, y la culpa es del capitalismo en mis pruebas. Bueno, aquí en mi podcast. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. La cagó. No, pero creemos que sí tenemos, no sé si son pruebas, pero es cosa de mirar un poco el panorama con perspectiva. ¿Por qué insistimos tanto en la idea de que, bueno, partida de que estamos en el mal lugar, de que el mundo es una mierda y todo esto, y de que todo esto es culpa del capitalismo? Porque esta cadena de miseria, por decirlo de alguna forma, de pisoteo a otros, llamémoslo círculo vicioso. Me gusta mucho la idea de círculo virtuoso, pero este es un círculo vicioso. Sí, porque al final, porque claro, nosotros full conscientes y todo, y tratamos de hacer lo que podemos, quizá, no sé, no consumiendo carne, tratando de consumir productos cruelty free, pero al final siempre estamos consumiendo. Y no creo que eso vaya a cambiar. O sea, ojalá es que sí, pero no, es complicado por un tema de que como que estamos programados para no saber sobrevivir sin comodidades, ¿cachai? El hecho de que los países
no sé, asiáticos, los de Oriente y los países que son del hemisferio sur. Oriente y hemisferio sur, esa es la ecuación. Son los países explotados, son los países que tienen casi todos los recursos naturales. Y personalmente, que también te lo comentaba ayer, yo me siento muy... y va a sonar feo, pero yo me siento xenófobo. ¿Por qué? Contra los europeos. Le tengo bronca a los europeos, me caen mal los hueones. Todo y todo, ahí está la wea. Pero, o sea, realmente no es que yo conozca a un europeo y lo voy a tirar mala onda, pero estos weones, los países, los gobiernos de estos países han hecho mierda comunidades enteras, países enteros, como Haití, como países en África, como no sé, estos países que están como en la costa caribeña, que uno que ni cacha que están en América Latina, pero están, y que hablan como francés, claro, así como que hablan francés, inglés y toda la wea, porque son colonias. Entonces, y claro, estos buenos son terribles desarrollados, pero a costa de mucha sangre, de mucho abuso, de mucho extractivismo. Entonces, puta, eso, pues, es como el culo. Igual esta idea de lo que estamos planteando no es nada nuevo. Se planteó en los 60 desde la CEPAL, desde Latinoamérica. Se planteó, hoy lo planteó un argentino, pero nunca me puedo acordar de su nombre. Y es la teoría como del centro-periferia, ¿cachai? Y es que existen países de centro y existen países periféricos, y los países de centro están ahí gracias a los países periféricos. Y esta cadena de caca se va como multiplicando de tal forma que llega a invadirnos en todos nuestros ámbitos de vida, pues. Igual en algún momento como que se intentó hacer algo. De hecho, la teoría de centro-periferia fue una de las que impulsó la industrialización de Chile en algún momento, ¿cachai? Como que queríamos dejar de ser periferia, pero no tampoco a costa de otros, y por eso Chile como que empezó a crear sus cosas, pero después llegó como la dictadura y la verga. Y se fue toda la mierda. Sí, pero sí, pues es como que esta idea viene desde hace harto tiempo. Y está muy ligada a nuestro modelo económico. Y al final, claro, el meme lo dice, mierda, la economía. Claro, no es que no hay que salvar la economía, es una mierda esa idea. Pero la economía, como lo decíamos al principio, sí determina mucho la forma en en qué punto de la cadena de caca o de pisoteo está ahí, ¿cachai? Nosotros como chilenos privilegiados, por decirlo de alguna forma, latinoamericanos, estamos igual en una zona bien cómoda. Ojo, nos decimos privilegiados no porque seamos personas de poder, porque nada, a la verga. Pero puta, dentro como de los parámetros que podéis como tener, bueno, tenemos internet, tenemos agua y alcantarillado, y fuimos a la universidad. Eso es más que mucha población. Y por eso privilegiados, pero no es que realmente... Hay un tema de escalas, creo yo. Aunque los privilegiados tampoco han hecho mucho por la vida. Uno lo intenta. Algunos, sí, los que se lo han ganado. Pero bueno, eso, po. Entonces nuestra pregunta es... Espérate, antes que lleguemos a esa pregunta, y yo sé cuál es. Puta, es que me acordé de tu episodio random. Y cacha que hablando del mal lugar y de este sistema, que es súper extraño porque como nosotros nacimos en esta época, pensamos que el mundo siempre fue así y lo vamos a considerar así para este programa, porque en verdad lo que sé de otras épocas también es como lo mismo. Y eso, linkeándolo al hecho de que, bueno, llegamos al lugar malo, es que una vez cuando chica estaba leyendo un libro de reencarnaciones. Bueno, el Fabián me conoce, yo soy muy de ese tipo de voladas y auras y weas, astrología, bla. Nada del bosque. Sí, yo sé que algún día voy a terminar siendo un ser del bosque. O no sé, o lo quiero creer. Bueno, el otro día me hice una regresión y creo que lo puse. O sea, no un ser del bosque, sino como que vivieron. Ya, pues, y este libro decía que era sobre regresiones y sobre vidas pasadas, ¿cachai? Era como una especie de documental de gente que se había hecho regresiones tan bacanas que había llegado a vivir vidas anteriores, a verlas. Y el weón mencionaba de que existía como la posibilidad de que la Tierra, de que no todas tus vidas hayan sido en la Tierra, ¿cachai? De que existían otros planetas o otras dimensiones, en realidad nunca ando mucho en ese punto, pero de que alguna de tus vidas y tus reencarnaciones hayan sido en otro lado.
que no fuera la Tierra. Ajá. Y dentro de ese mismo punto, el weón decía como, y así en una bola que yo no he interiorizado más, decía que en verdad la Tierra era como, dentro de estas consideraciones de que tú podías ir a más de un lugar, o vivir en más de un lugar, la Tierra era como una especie de, no sé si cárcel, pero como entre una cárcel y una escuela muy dura. ¿Cachai? Dentro de los lugares donde podías reencarnar. Y reencarnar en la Tierra era algo como igual reencarnar en un lugar malo, ¿cachai? Como es muy random, pero era como eso, ese era el punto del libro, no del libro, sino que de ese capítulo en particular, que decía que la Tierra era una especie de, para algunos funcionaba como cárcel y para otros funcionaba como una escuela, pero onda de las más brígidas. Y eso reafirma mi teoría de que yo llegué al lugar mal. Todes. Hoy sí. Sí, porque igual, o sea, llevándolo como a cosas tangibles, por decirlo así, el tema como lo que tú decís, la idea de la reencarnación y que de repente puede aparecer como un lugar un poco más, que te puede ser más difícil o que te puede ser menos difícil. Y la idea de que nosotros somos como, entre comillas, privilegiados, estamos acomodados respecto a otras realidades del mundo. Imagínate haber nacido, no sé, bueno, en Somalia o en, ¿cómo se llama? En Siria, así como, de verdad, para muchas personas en el mundo es una mierda, una verdadera mierda. O sea, no te hablo solamente de la gente que vive quizás en condiciones precarias, que también, pero yo te hablo de esos niños que son explotados desde los 8 años. Lo que tú comentabas ayer, que hay como países ¿dónde era? Como que explotaban, las familias explotaban a sus hijos para las buenas que consumían pornografía infantil. Creo que era Tailandia, no me acuerdo. Era un país del sudeste asiático. Y esto aparece en una serie de Netflix que se llama Dark Web o Dark Internet, algo así. Y bueno, la serie revisa varias cosas y uno de los tópicos que revisa es la pornografía infantil a través de internet. Y llegaba a un lugar que no me acuerdo cuál era el país, pero parece que era Tailandia o Filipinas, en donde había tal nivel de pobreza en algunas localidades, principalmente rurales, que los mismos padres como que vendían a sus hijos para que fueran a hacer pornografía por internet, ¿cachai? Y era una weá, todos sabían que estaba mal, todos sabían que hacía mucho daño, pero literalmente era la única forma de comer, porque eso era lo que decían ellos, como yo no puedo alimentar a mi familia. Y era tan normalizado al punto en que todos sabían en dónde pasaba porque había un solo computador con internet en la ciudad, o sea, en el pueblo, que era la localidad. Y en verdad era la única forma de subsistir para ellos, y basado en que alguien lo compraba. Claro, o sea, de hecho, ese es como el punto, porque al final, si es que existen, porque las autoridades, por lo general, los gobiernos, ¿a quién persiguen? A los traficantes de droga, persiguen a estas familias que hacen eso, que tampoco digo que esté bien hacerlo, para nada. Pero el tema es que no están persiguiendo a los consumidores, que son los que mantienen la industria andando. La industria de pornografía infantil, la industria de las drogas, la industria del tráfico de personas. Y son estas personas con mucha plata que pueden acceder a por decirlo de alguna forma, servicios o lo que sea. Y bueno, ¿para qué hablar del tráfico de órganos? Todas esas autoridades del mundo, todas esas cosas que pasan como en los países que están entre Rusia y Asia, esos países que con Tajikistán, no sé, todas esas weas. Amigo, el tráfico de órganos es real. No sé si es real, pero como que ni siquiera tenés que irte tanto a la chucha. Yo antes pensaba que me daba mucho miedo ir al este de Europa porque sentía que iba a ir a carretear y iba a despertar una tina llena de hielo y con un tajo al lado. Siempre me dio mucho miedo eso. Iba a venir Liam Neeson y te iba a salvar. Sí, con sus músculos gigantes. No es mi tipo. Perdón. No, y el punto era que el otro día como que me lo cuestioné porque un Twitter solamente planteó esta pregunta y fue dentro del contexto de saber que existen muchos niños que han muerto dentro del Sename y que de hecho ni siquiera se sabe cuántos,
planteó como a cuántos de esos niños que han muerto se le han hecho autopsias. Ay, ¿verdad? Y el punto era que, según los registros que mostraba la persona, eran muy pocos, ¿cachai? Y esa persona, creo que era una mujer, pero tampoco voy a asumir su género, esa persona como que dejaba la puerta abierta de que el tráfico de órganos en Chile era algo real y que era a base de, por ejemplo, que creo que una de las poblaciones más vulneradas en Chile son los niños que quedaron en manos del Sename. A tal punto de que puede pasar eso. Es que sí, pues. De hecho, tenés razón, yo me estaba yendo como a la mierda al otro lado del mundo y no, pues tenemos todo, de todo eso lo tenemos acá también. No sé si tráfico de órganos, pero evidentemente hay una weá bien turbia que está pasando entre Sename desde siempre, desde que existe el Sename. Y volvemos a lo que comentamos antes, o sea, de alguna forma, ¿por qué ningún gobierno se hizo cargo del Sename? Porque ya, siempre se habla de eso. Pero yo tengo mi teoría de que también es porque, como dijimos, no para mí, para el sistema que tiene neoliberal que tiene en Chile, son necesarios los pobres, son necesaria esa marginalidad, de alguna forma. ¿Por qué exactamente? No sé cómo entra en la cadena, pero no sé, las tomas, por ejemplo, las poblaciones donde los pacos ni entran, ¿cachai? Todo ese sector de marginalidad es necesario, porque para el sistema, para estos hueones, para el capitalismo, para que esta máquina ande. Según yo, como que tiene que ver como con una larga cadena de jerarquización y que no puedo justificar esta idea, voy a tratar de hacerme cargo de ella. Pero en parte tiene que ver con cómo funciona el patriarcado, que en sí es como que capitalismo y patriarcado últimamente ha sido muy vinculado y tiene que ver con que el patriarcado también jerarquiza. No sé si esa es la palabra, no sé si existe la palabra jerarquiza, pero... Sí existe. Ya, pone a unos sobre otros dependiendo de condiciones que les son como... puta, que básicamente tampoco podía elegir mucho, ¿cachai? Y hasta ahí me hago cargo de mi comentario, porque tampoco lo puedo argumentar mucho más. Pero creo que tiene que ver como con eso y destruyendo estas patitas, ¿cachai? De cómo empezar a relacionarte, porque también, y aquí me voy a introducir a nuestra última parte del programa, porque ustedes no lo saben, pero hemos seguido una pauta secreta. Dentro de esto como que uno igual tiene la opción de tomar ciertas decisiones que son muy pequeñas, quizás no van a cambiar mucho, pero van a cambiar tu mini realidad. Y es como te vas relacionando y vas rompiendo estos patrones que van en el capitalismo, que van en el patriarcado, ¿cachai? De cómo dejas de jerarquizar a las personas a tu alrededor, de cómo dejas de concebir tu consumo. Y ahí yo me pregunto como que las personas que no están ni ahí con nada, que nosotros mismos cuando igual nos hacemos los locos con, no sé, por la persona que vive en la calle y que te pide moneda, es porque somos de verdad malas personas, somos, no sé, gente mala, gente que de verdad quiere como pasar por, como hacer como que no pasó. O es un método igual de autoprotección, pues igual más o menos estamos todos conscientes de que el mundo es como el hoyo. Es que claro, o sea, por un lado podemos echarnos la culpa de decir, puta, nos estamos haciendo los hueones con la injusticia del mundo, pero también somos simples mortales y o sea, la mayoría de nosotros, no, claro, sí, pues, pero a lo que voy es que al decir que somos simples mortales, voy a la condición humana de que, onda, yo solamente como ver una escena heavy así como de injusticia me deja para cagar. Y tratar de dimensionar todas las injusticias y toda la maldad y toda la mierda que hay en el mundo, puta, es para andar deprimido toda la vida, básicamente. Entonces igual creemos de alguna forma que no es por justificar tampoco, digamos, no es como justificar la indolencia, no es eso, sino que también, claro, exacto, o sea,
son muchas aristas de las que hay que fijarse y es muy nula la injerencia que tenemos nosotros como ciudadanos comunes en que estas cosas cambian realmente. Entonces, al menos yo, no sé si Ale comparte mi pensamiento, pero creo que esto como idea de querer cambiar el mundo es bonita, es simpática, pero a grandes rasgos y en cosas concretas, a gran escala no se puede hacer mucho. O sea, tú y yo no vamos a poder detener la guerra en Siria, ¿cachai? Pero sí quizás podemos, como tú decís, generar pequeños cambios dentro de la comunidad que nos toca. Eso es una teoría que muchos filósofos están planteando últimamente. Y dentro, tomando sus palabras sin... no sus palabras, sus ideas, pero sin mencionarlos, es que igual es necesario, claro, el trabajo individual, pero el trabajo individual ya no es suficiente al punto en el que estamos hoy día. Inmersos en un sistema y tiene que haber un trabajo colectivo y que yo siento que igual se ha estado llevando a cabo de cierta forma o que las últimas circunstancias nos han estado empezando a obligar a trabajar un poco desde la colectividad, ¿sí? Como que el hecho de estar encerrados en tu casa te hace valorar a 1000 el contacto con otras personas y cómo podéis lograr cosas con otras personas. Y creo que por ahí puede ir una de las pequeñas llaves que, o por lo menos yo me estoy planteando de forma personal, como para afrontar esta complejidad, porque al final de cuentas no es como que sea bueno o malo. El mundo es una escala de grises súper cuática. Y a nosotros nos han inculcado como que tenemos que estar siempre ser el bueno. Siempre ser la buena del show. La buena, la que hace las acciones correctas, la que compra las weas cruelty free, pero como que en verdad tenéis que también asumir tus propias contradicciones porque no, muchas de ellas ni siquiera vienen de tipo. De hecho, me hiciste acordar de una escena muy buena que yo me recontra cagué la risa en la serie, que planteaba esto mismo de una forma súper gráfica, que se planteaba un dilema moral. Que supuestamente, no sé si será verdad, pero la serie se supone que en filosofía, cuando se estudia filosofía, un dilema moral es como el del tranvía. Y se supone que ya, tú estás conduciendo un tranvía y hay un grupo de personas que no conoces en un lado de la vía y una persona que sí conoces en otro lado de la vía. ¿A quién salvas? Hay muchas personas, la persona que tú conoces y quieres. Y uno de los personajes que era como filósofo planteaba que no, pues él había estudiado muchos años en filosofía y él daba un montón de razones de por qué opción A o opción B. Y como estamos hablando de una ficción de fantasía, como ser superior, bueno, tienen que ver, no van a entender si... Bueno, el arquitecto. El punto es que le pone este dilema moral, pero en literal. O sea, hace que aparezca un tranvía y hace que haya gente y los atropella y explotan en sangre, es horrible. Y bueno, queda balagada porque realmente todos esos estudios de años le valen callampa porque en el momento en el que se presenta un problema no sabes cómo reaccionar. Y eso lo encontré muy genial porque, claro, uno, como tú decís, siempre intenta ser el bueno o la buena o la buena y tratar de hacer lo que uno cree que es bueno o que puede ayudar a los demás y todo. Pero realmente al momento de los Q muchas veces no sabéis qué hacer. Y no es de malo o de indolento, de que realmente que hay en shock, no sé, como que si te asaltan, uno dice, como uno siempre se imagina, no, menos yo cuando era chico, no, si me defiendo, qué sé yo, y no, una vez me asaltaron y casi me meo en los pantalones. Entonces no, en el momento en que pasan las cosas uno no sabe cómo reaccionar y después reflexiona sobre si estuvo bien o estuvo mal, por lo general. Por eso siempre andamos sintiendo culpa, nos andamos mandando cagazos. No es que en el momento digamos, bueno, esta es la decisión correcta, es que es la que te salió. Y después evaluar la situación según el contexto, según si es que heriste a una persona o no, qué sé yo. Pero nuestra conducción humana no se divide en que entre lo bueno y lo malo. Solo pasan cosas. Y la forma en que afectan al resto es donde nos cuestionamos la ética. Aquí me sale bonito eso. Sí, es verdad. Y al final de cuentas, como que nuestra condición humana lo único que nos diferencia de otras es que nos podemos cuestionar esa web. Como el pasado. Claro. Y ahora el futuro, y por eso tenemos ansiedad. Estamos llegando, yo creo que al final de nuestro programa. Siento que, ¿cachai? Que una vez tuve como un curso que se llamaba Problemas Medioambientales. Y a mitad del curso estaba como con depresión porque me di cuenta que en verdad el curso era de solo problemas medioambientales, no te planteaba soluciones y te hacía entender que en verdad estaba todo pa'l hoyo.
Y siento que nuestro programa es un poco de eso, con comentarios un poco más sarcásticos. Pero yo creo que estamos llegando como al fin de nuestras reflexiones al respecto, al fin de lo que pudimos crear a partir de nuestras semanas de mierda y de nuestras conversaciones, que al final de cuentas esto es lo que hacemos, pues. Nos juntamos a tener conversaciones intensas y profundas, y por eso así se llama nuestro programa. Quiero, antes de terminar, pasar a la parte de recomendaciones, porque la idea es, como siempre, recomendarles algo, no necesariamente para comprarlo. Ojalá que no sé, deberíamos plantearnos eso. Y la semana pasada, o antepasada, cuando escucharon este programa, el primer capítulo, hablamos sobre este compilado de textos filosóficos que se llama Sopa de Wuhan, y yo odio su nombre. Y cuando empecé a leer más el texto, como que confirmé que no solo el texto, sino que también, o sea, no solo el nombre, sino que también el texto era medio racista. Así que, por cosas de la vida, llegué a otro texto, también es un compilado de ensayos, pero de filósofos que vienen desde Oriente y que hablan sobre el fenómeno del SARS-CoV o COVID o coronavirus. Y que, a mí me gustó mucho más, no quiero hacerles muchos spoilers, y se llama Contagio Social, ¿ya? De Chuang, así tal cual, CHUANG. Chuang. Guerra de clases y microbiología en China. Yo lo encontré muy bueno. Es un texto, como mencioné, de personas orientales, por lo tanto entienden su propia forma de vida, porque nosotros como que igual idealizamos harto lo que es el Oriente, y lo idealizamos de una forma media racista, y como en lo que vemos en las películas, y también en lo que vemos, no sé, por los noticieros. Como que la semana pasada hablábamos mucho de esta como mezcla que tiene entre 1984 y Un Mundo Feliz, pero también es de nuestra ignorancia. Este compilado de ensayos hace un trabajo como de profundizar mucho más en ese pensamiento, pero sin ser racista. Y ojo que, corrigiendo un poco lo que planteamos en el programa pasado, decíamos que los asiáticos estaban como acostumbrados al control y todo eso, pero no es como que acá tampoco no se haga. Lo que pasa es que nos los venden con colores de Coca-Cola, pero igual nos tienen terrible controlados. Nosotros decimos que ellos están hipercontrolados con cámaras en todos lados, pero nosotros también. O sea, cuando pasan estas weas como de estas encuestas que se hacen en redes sociales, como qué tipo de desodorante eres tú, y resulta que te sacaron todos los datos y con eso se afecta la política, y por eso Trump es presidente, pues weón. Entonces también nos tienen terrible controlados, y creo que de una forma más patética y menos, no sé, decente que la de los asiáticos. Por último, los asiáticos, no sé, están conscientes de la wea. No sé, yo no quiero hablar más de los asiáticos, porque en verdad me di cuenta al leer esta wea de que lo que conozco de ellos es gracias a los medios. Y sí, creo que por eso lo recomiendo mucho. Aparte que lo mismo que tú decís, como casi todo lo que sabemos de Asia, de Oriente, son clichés, son estereotipos pintados por lo general por Estados Unidos, y los gringos por lo general son súper racistas y tienen esta competencia económica con los chinos y los japoneses, y esta cueva como de dominación que los gringos todavía es como que necesitan dominar el mundo, porque los asiáticos no están ni ahí. Ellos quieren que sus países crezcan por dentro. Eso es lo que les importa a ellos, no tanto como dominar la hegemonía cultural del mundo, como los gringos. Bueno, pero puede ser tema para otro capítulo. Esta diferencia, esta ignorancia que tenemos de respecto a Asia. Yo creo que es como la ignorancia que tenemos respecto a ignorancia internalizada que tenemos. Porque sí, igual ignoramos no solo Asia, yo creo que la mayoría de las weas que sí, un poquito distinto y palo yo. No, de hecho todas las culturas que no estén como relacionadas o dominadas por la cultura gringa, básicamente, o europea, es como lo mismo. Pero hasta ahora eso, pues los invitamos a reflexionar sobre todo lo que hemos conversado. Hemos hablado de política, de ética, de series, así que nada, pues esperemos que lo hayan pasado bien. Y por mi parte, les quiero recomendar pucha, que lo que yo les quiero recomendar es si se compra, entonces... pero da lo mismo, sí, en verdad te voy a hacer la pega de
de ser la consumista primero. Y también la niña que vendía el desodorante se llama Nidra, con DRA. Y la pueden buscar en Instagram. Ya no sé si está vendiendo weas, pero bueno, su desodorante era maravilloso. Pueden preguntarle. Bueno, yo quiero recomendar a un amigo personal, se llama Salo. Él hace muchas cosas, pero entre todas sus productos artísticos que tiene, él es tatuador. Hace tatuajes con estilo handpoke, que es como lo hacían los africanos antiguamente, así como puro cincel, sin máquina. No duele como podría pensarse. Y le quedan re bonitos, así que pasen un poco. Se llama @JackieHandpoke en Instagram para que pasen a verlo, precio económico, y hace un muy buen trabajo. A mí me gusta mucho su tipo de diseño. Bueno, también lo quiero mucho, así que quizás estoy hablando muy subjetivamente, pero no, tiene talento el cabrón, así que yo me hice todos estos, me quedan re bonitos. Y eso, pues, eso les quería comentar. Bueno, no puedo creer que no hayamos recomendado al Gonzalo en nuestro primer capítulo, somos lo peor. Sí, yo también le agendé hora para un tatuaje cuando acabe la cuarentena. También recomiendo al Jackie Handpoke. Qué complicadas esas palabras. Handpoke, así es. Te pueden hacer una historia, pero no es para otro momento. Bueno, que ni conocen a Jackie. Bueno, puede que no haga los diseñitos del programa para las redes sociales más adelante, así que puede que lo conozcan también en el programa, quizá, a menos su arte. Jackie, auspícianos. Tapa la caga, creo que no puede. Pero eso, pues, muchas gracias por acompañarnos. Y nada, pues esperamos encontrarnos muy pronto y ánimo con la cuarentena. Y nada, pues trabajemos para llegar al buen lugar. No sé, hagan lo que quieran. Y recuerden que si necesitan ayuda porque sus vidas están muy complicadas, búsquenla. Si no puede ser ayuda profesional de algún psicólogo o terapeuta, háblenle a sus amigos, háblenle a sus seres cercanos, familia. Pero son tiempos difíciles para todos. Si no se guarden el juguito de odio, hace mal. Bótenlo. Ya, besito, chao. Chao.